Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a este programa que vamos a dedicar a hablar, claro que sí, de los barrios de Zaragoza, de las reivindicaciones vecinales, que luego siempre es verdad, se nos hace corto el espacio que tenemos estos 30 minutos, pero como a mí me gusta decir, lo que no dé para hoy, dará para otro día. Estamos al tanto de lo que los vecinos, vienen reivindicando, porque es así. Incluso alguna vez en este programa nos habéis dicho, pues esto está bien, que me parece bien, pero normalmente son más quejas que otra cosa. Hoy voy a presentar a nuestros invitados, Nacho Jordán, de Entre Lagos, de Rosales del Canal, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y Fermín Gracia, de La Huerva. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo estás, Fermín? muchas gracias. Muy bien, contento de estar aquí. Bueno, como digo, hay muchos temas, barrio, barrio, distrito, distrito y al final temas de ciudad, que son comunes absolutamente a todos. Vamos a empezar por Nacho. Ya lo sabe Fermín, en cualquier momento intervenís, claro, para opinar. Y como hay tantas cosas de Rosales, del Distrito Sur, que tienen que ver con movilidad, que tienen que ver con infraestructuras, que tienen que ver con equipamientos, con vivienda. Voy a empezar por esto. Para los periodistas, lo último suele ser lo primero. Hace escasos días se anunciaba, ahí venía la primera piedra, el señor Azcón, la señora Chueca, de 640 viviendas públicas, Miralbueno, y nos vamos a ocupar hoy, y Rosales del Canal. ¿Cuántas son en Rosales? ¿192? 196. O 96, bueno, Sí. hablaba de memoria. 196 viviendas. Pero ¿dónde está, vamos a decir, el debate, el lío que nos vas a explicar? Que donde se va a edificar esos inmuebles, donde se va a construir, eran suelos para suelos dotacionales, para equipamiento educativo. ¿Cómo está el tema ahora mismo, Nacho? Bueno, la verdad es que, como ya sabéis, fuimos pioneros en la reivindicación de la recuperación de un solar dotacional para el barrio. Esta parcela estaba prevista de uso educativo, los vecinos tuvimos conocimiento de que había sido cedida ya 4 meses después o 5 después de sucesión, es decir, que el tema de la participación vecinal se dio a toro pasado, es decir, oiga, mire, le informo de que hemos hecho esto ya. La reacción de los vecinos no fue favorable en este sentido, porque no es que tengamos nada en contra de que se haga vivienda para la gente joven. Lo decimos, lo reiteramos, en el barrio hay viviendas de carácter social, de renta accesible, las hay, es decir, que no hay ningún problema con eso. La cuestión es que los equipamientos educativos, sanitarios y cívicos sociales son fundamentales para el normal desarrollo de la vida cotidiana de los ciudadanos. Lo que vemos como algo normal en barrios consolidados, en barrios en expansión, estas carencias se notan y mucho, porque tienes que coger el coche para todo, ¿no? Repercute en la economía doméstica y, bueno, centrándome en el tema de la parcela en concreto, es muy importante, primero, destacar que los datos que da el ayuntamiento de que en la zona de Rosal del Canal hay más de 36.400 metros cuadrados de superficie dotacional es rotundamente falso. El señor Víctor Serrano miente una y otra vez. En la competencia en Aragón Televisión pudimos ver un infograma con un plano que para nada se corresponde con los suelos dotacionales de Rosales del Canal. Apenas tenemos unos 19.900 metros cuadrados en la parcela que queda libre frente al camping municipal, porque si esta parcela 8937 se dedica a viviendas, son 6.000 metros cuadrados que no se les va a dar un uso sanitario ni educativo. Y luego queda el remanente de la otra parcela del equipamiento todavía sin acabar desde el año 2015 del Colegio Rosales del Canal, que son, creo recordar, unos también 14.000 metros cuadrados o algo menos, ¿vale? Unos 12.000. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos puerta con puerta Arcosur. Sí, Arcosur y Rosal del Canal, cruzas la calle Vivaldi y entras en el colegio Zaragoza Sur y somos uña y carne, ¿no? Sí. Entonces, la mayoría de los suelos dotacionales de Arcosur, en todo Arcosur, no solo en el norte, dedicados a educación y sanidad, tienen un condicionante, que es la exposición al ruido del tráfico aéreo y del tráfico rodado de vehículos por la Z40 y la antigua carretera de Madrid. Entonces, esas previsiones de uso de esos solares no se van a poder materializar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso son tan importantes estos solares de Rosal del Canal, que quedan fuera del bulbo de afección acústica del tráfico aéreo. ¿De acuerdo? Pues lo has explicado fenomenal. Vosotros os habéis movido, vamos a decirlo, habéis hecho acciones para intentar que esto no sea así. Cuéntanos, ¿cómo está el tema? Bueno, efectivamente hemos hecho absolutamente todo lo que dentro del marco legal se podía hacer. Este
próximo domingo de la semana que viene, día 31, nos volvemos a concentrar en el solar si podemos, para reivindicar su devolución al barrio. Hemos interpuesto 2 demandas contra la Consejería de Fomento por la vivienda dotacional pública que se quiere hacer, por la forma, sí, por la forma y por el fondo. Nosotros desde las instituciones nos suelen decir que piden respeto a las resoluciones judiciales. Nosotros le pedimos al señor Octavio López, al consejero de Fomento, que tenga el respeto necesario por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por la Sala de la Contencioso Administrativo, y que una vez vistas para sentencia las 2 demandas, se espere a ver qué dicen, antes de empezar las viviendas y no inaugurar, digamos, la fase 2, como hicieron el lunes de la semana pasada, de una forma un poco extraña, porque es extraño que tengan que montar una carpa en un solar para que nadie les vea que lo están inaugurando. ¿A qué tienen miedo? ¿A que les vean los vecinos, a que los vecinos accedan a ellos y les digan al señor Azcón o a la señora Chueca que no quieren ese equipamiento en el barrio? Vuestro temor es que esas acciones judiciales, esos recursos, cuando lleguen ya se esté construyendo. Es efectivo, o esté acabado lleguen, incluso, o esté porque acabado puede incluso dilatarse mucho en el tiempo. Sí. Y lamentablemente tenemos antecedentes o precedentes en Zaragoza, como ha sucedido recientemente con la Torre Outlet, que han tenido que reformar el plan de ordenación urbana para poder cumplir con las sentencias, pero no mucho más atrás en el tiempo tenemos el caso de lo que sucedió en la Plaza Utrillas con el centro comercial que hay allí, ¿no? Entonces no puede ser que los que gobiernan hagan a sabiendas las cosas de forma ilícita, de forma ilegítima, y sin que eso tenga ninguna consecuencia, digamos, por la vía jurídica, porque si hacemos ineficaces las sentencias, ¿dónde queda la tutela judicial efectiva para los vecinos? Fermín, estamos hablando, claro, de un tema fundamental como es la vivienda. Yo creo que aquí se puede aplicar eso de desvestir un santo para vestir otro, entiéndaseme. Es decir, las viviendas claro que son necesarias, pero ahora resulta que se utiliza un suelo que era para equipamientos, ¿verdad? Y que se cambia esa calificación del suelo para que se puedan construir viviendas. Algo muy importante es poner en medio siempre las personas. Y a veces se nos olvida, o se les olvida, o a quien sea, que tenemos que estar en el medio. Cuando veo que, por ejemplo, el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón tienen la misma, son del mismo color político, que no discuten unos con otros, que es fácil llegar a acuerdos, que la alcaldesa era la mano derecha de Azcón, y en el Colegio Basilio Paraíso resulta que tienen un patio que sigue dependiendo de la DGA, o uno se lo han cedido al colegio, y ves que no se modifica el plan de la ciudad para poder construir una cocina en ese comedor, dices, oiga, si se puede cambiar para considerar una zona que era dotación de servicios en vivienda, también se puede cambiar el plan de ordenamiento de la ciudad para poder construir una cocina y un comedor para que los críos puedan comer o se puedan realizar obras en el recreo. Al igual que las viviendas, el ir construyendo viviendas, que desde luego es necesario, porque si gana habitantes la ciudad y no se construye, es una espiral viciosa, tiene que ir acompañado siempre de una rehabilitación de viviendas, porque el parque de viviendas de esta ciudad es muy antiguo. Y cuando vayan a fallecer las personas que viven en esas casas antiguas, como pasa en nuestro distrito, en el distrito Universidad o Centro, que son muy envejecidos, van a salir al mercado una serie de viviendas que no van a cumplir con los estándares necesarios de calidad de construcción. No están bien aislados los muros, no tienen una calidad que se necesita hoy en día, pero al mismo tiempo constituyen parte de nuestro patrimonio arquitectónico, que muchas veces nos tiramos de los pelos de que se destruya un edificio, pero no nos planteamos muchas veces de la habitabilidad de ese edificio. Y eso también es el labor del ayuntamiento. Vecinos en pie de guerra. Ya nos ha anunciado esa próxima concentración, luego está la vía judicial, a ver lo que sucede con este tema. Seguimos avanzando. Movilidad. Porque en movilidad hay varias cuestiones que os preocupan, no solo a Rosales, estamos hablando, ¿verdad?, de todo el Distrito Sur, los planes que han sido ya manifestados por parte del Ayuntamiento de suprimir la línea 56, fusionar parte de su recorrido con la 55. Ha llegado a reconocer el señor Rodrigo, el concejal delegado de movilidad, y Tatiana Gaudés, que sí, que hay zonas del sur de Valdespartera que pierden conexión directa con los 3 centros escolares que hay en el distrito, y esto ha hecho, además, se ha creado una plataforma para defender la línea 56, que yo me remonto a lo que pasó antes de la reordenación total con la 24, recordáis, etcétera, etcétera. Siempre digo, la movilidad es absolutamente fundamental porque nos afecta a la vida
a la vida cotidiana, para ir a trabajar, para ir a estudiar y para conectarte, sobre todo estos barrios, Nacho, con toda la ciudad, con el resto de la ciudad. ¿Cómo está el tema? Pues está complicado. Como ya bien has descrito, las lanzaderas pierden su función como lanzadera en el momento en que o no se coordinan con el servicio que da el tranvía o se modifica su trazado para rentabilizarlo económicamente, cuando lo que se tiene que buscar es una rentabilidad social. La gente tiene que poder acceder a los centros educativos en tiempo, digamos, adecuado. Razonable. Entonces, los 4 barrios del Distrito Sur, con las lanzaderas que has mencionado, tenemos problemas con la 54, 55, 56, la 59 en Arco Sur. Y en definitiva, y también con el 41 que viene aquí al centro de la ciudad, ¿vale? Nosotros en febrero del año pasado, hacia finales de febrero del año pasado, cuando surgió el conflicto del posible recorte de la línea 41, tras el acuerdo que llegamos con Movilidad Urbana, planteamos la posibilidad de tener una reunión posterior que no se ha producido con la señora Gaudés para hablar de la creación de una nueva línea de autobús que una todos los barrios del Distrito Sur con la estación intermodal de Delicias, partiendo de Arco Sur, pasando por Rosales, el camping municipal y Montecanal, Valdespartera, por supuesto, la zona del tranvía, y también ir ya hacia la Bozada para que discurra por ahí la línea, evitando solapamientos con otras líneas, y en dirección a la estación intermodal de Delicias. Uno de los compromisos electorales de la señora Checa era la reordenación de las líneas de bus y la creación de nuevas líneas también, en el sentido en que no todas las líneas tenían que ser radiales, pasando por el centro de la ciudad, sino también de forma perimetral. Y esta línea que planteamos tiene una forma perimetral en el eje suroeste de la ciudad, que daría un muy buen servicio de movilidad o de conectividad con hasta más de un centenar de puntos de interés que hemos propuesto. Esta línea, que además te digo y os comento que presentamos avalada con 1.800 firmas de vecinos y que ha sido ignorada por la señora Gaudés y por el señor Rodrigo. Pues así están las cosas. Movilidad. Luego volvemos a Rosales. Vamos a ese distrito del que nos hablaba antes Fermín. Siempre que está aquí con nosotros Fermín, ya que es uno de los grandes proyectos, no lo digo yo, lo dice la alcaldesa, las obras del Huerva, cosa que estoy de acuerdo, de regeneración. Le pedimos un poco el termómetro. ¿Cómo están ahora todas las obras? Pues mira, está en un proceso que están trabajando, está muy feo, porque han talado todo lo que han talado, aún queda por plantar, o si tienen que plantar más, aún tiene que crecer, por si ya han plantado lo que tenían que plantar, porque se ve un poquito pelado. Y esto se observa, la regeneración, que hasta hemos visto ya conejos, patos, está volviendo mucha fauna, aún no han metido los gatos, que ayuda mucho a regular la fauna que no deseada y tan de moda actualmente. La otra, sí. La otra. Los malditos roedores. Sí. Y bueno, van avanzando bastante bien. Está actualmente en la calle La Sala, que está totalmente cerrada. Que para final de mes tiene que empezar Genoveva Torres para finales de este mes, porque el plan en un principio era peatonalizarlo, aunque yo tampoco sé ya cómo va a acabar, porque el plan, como tenía 6 pasarelas contadas en un principio, ahora se queda en una y contestada. Tenían pensado que fuera transitable las 2 orillas, finalmente solamente va a ser una. Pues al final, yo hasta que no lo vean no podré juzgar. Lo que está claro es que están avanzando, están desarrollando tramos que son más accesibles, han optado claramente por la vía de accesibilidad del corredor fluvial por encima de que sea un espacio frondoso, que había que escoger A o B, o sea, no se puede recriminar en esto. Y lo que falta también es la proximidad del río. Quizá estamos viendo que hay mucho talud y el no poder acceder al río es ver algo a lo que no puedes tocar, que no puedes acercarte, que es cierto que no son aguas para bañarse, no son aguas... creo que escuché que hasta había depósitos de lindano, podía haber hasta depósitos de lindano. No sé si era un bulo o no, pero nos lo dijeron personal del ayuntamiento, que estaba allí bien consolidado y lo mejor era no retocar el fondo. Entonces, no lo sé, pero al menos una playita fluvial, un acceso de poder acceder al agua, siempre se hubiera agradecido. Bueno, pero en general, ¿avanzan adecuadamente? Avanzan adecuadamente y cualquier cosa mejor de como estaba va a estar. Por lo tanto, si me quejo con la boca bien pequeña, porque es cierto que hacía falta la reforma y se está haciendo.
Pues nosotros en ese aspecto no podemos felicitarnos tanto en la medida en que, por ejemplo, si hablamos del Parque Norte de Arcosur, que se recepcionó en parte hace 3 años, en vísperas de las elecciones, ya tiene un tiempo de vida y presenta un parque que es nuevo, que se está ampliando, ya presenta deficiencias que se observan por los vecinos. Sí. Suele tener apagones nocturnos, la iluminación, no se sabe por qué, pero se suele quedar a oscuras. Y el suelo predomina la grava sobre el césped, es decir, hay más marrón que verde, y poca vegetación. Antes de llamarse Parque Norte de Arcosur se llamaba Parque de las Dolinas, porque hay muchas dolinas en el subsuelo, y cuando llueve torrencialmente ya observamos en la prolongación de la calle Wagner hacia la calle Tetris, que une Rosales con Arcosur, que hay una pendiente muy pronunciada en la que se inunda, es decir, se queda el agua embalsada porque no hay un sistema de drenaje suficiente. Entonces, cuando tú has puesto mucha grava, que cuando llueve torrencialmente hace un efecto esponja, y poco a poco es el agua que no se evapora por el efecto del sol se va hacia el subsuelo, hacia la dolina, haciéndola más grande y más peligrosa, en el sentido en que el riesgo de hundimiento es mayor. Sí. Pues alguien se equivoca en el diseño o en la ejecución de la obra, porque cualquier paisano que pueda ver que en una obra nueva se acumula esa cantidad de agua en un vial de tráfico y en una zona de parking, pues alguien no está haciendo las cosas como debería. Hasta cierto punto me sorprende, hasta cierto punto, un parque con más marrón que verde, con estos problemas de drenaje cuando llueve, hombre, yo creo que técnicos hay en parques y jardines para que estas cosas se hagan con mayor previsión, sobre todo cuando estamos hablando de la importancia que tienen las zonas verdes, no marrones. Es que el reverdecimiento cada día se está convirtiendo en algo más sui generis. En un colegio, bueno, hay un proyecto que se llama Patios por el Clima, y en el colegio Basilio Paraíso estamos metidos en el proyecto de Patios por el Clima. ¿Y qué proyecto hay para luchar contra el cambio climático? Pues poner un tronco de equilibrios y una pérgola. Claro, esta es la lucha del cambio climático. Yo me quedo un poco sorprendido de decir, no sé, plantar 4 árboles, que no hagan falta riego, cosas sencillas. Bueno, que se busca no muy lejos, algo más no muy lejos de aquí tenemos la Plaza Salamero, mismamente, el antes y el después. Se supone que la reforma era para reverdecer la plaza, y pues veo menos paisanos ahora en la plaza con esa arquitectura ecléctica, con tanto metal, tanto hormigón, tanta baldosa y enredaderas que en realidad pues no dan la sombra o el acogimiento. Es que no te dan sombra con los veranos, bueno, que ya vemos lo que duran, en invierno, además. Cierto, que es que no, bien, pero en verano son plazas. Ha habido mucha contestación. Has puesto un buen ejemplo. Bastante inhóspita, muy dura, muy inhóspita, donde evidentemente ya con las temperaturas que vamos a alcanzar esta semana prácticamente no se puede parar, ¿no? En buena parte del día. En tu zona, vandalismo, grafitis, cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Qué problemas tenéis? Estamos sufriendo una oleada, no es nueva, continuamente es una oleada de... Pues peor me lo pones, claro, si no es nueva. Hay una tendencia a hacer grafitis en nuestras calles. Ajá. A veces, el último día ya fue a plena luz del día, en la calle Genoveva Torres, te encuentras que personas con todo el descaro haciendo grafitis, como aparecen en las imágenes, las persianas no se pueden pintar porque es no las puede pintar el ayuntamiento porque entiende que no es su competencia, solo muros. No es instalación municipal. Ni cajas eléctricas, es decir, hacen ahí un grafiti y ya saben que les va a perdurar, les sale rentable. Y he intentado, llamé a la policía mientras estaba viendo uno, porque eran varias personas, y digo, no me voy a poner a hacer cosas que no debería estar haciendo, llamé a los profesionales, no cogían el teléfono, tuve que... porque claro, no vas a llamar al 112 porque no es una emergencia, estás ocupando una infraestructura, un servicio público para algo más necesario. Y estamos notando cierto descuido a la hora de eliminar los grafitis, que es actualmente una de las grandes lacras que tenemos, no solamente en nuestro barrio, sino también en la ciudad, porque creo que en muchas calles secundarias, las que no son principales, se ven cada vez más pintadas, y da sensación de inseguridad, dejadez. Es un ataque a nuestro patrimonio, porque este barrio es nuestro, y esa no es la cara que hemos elegido nosotros. Nos viene alguien a imponer una estética que no es la nuestra. La verdad es que esto me da pie para hablar de la ordenanza cívica, la ordenanza de las ordenanzas, como así la definió la alcaldesa, la nueva ordenanza, que hay que decir claramente, esto es sabido, que viene también con muchas recomendaciones de Vox, que se incluyen en la ordenanza,
por supuesto, vosotros os podéis fijar en lo que queráis. Los titulares de lo que hemos conocido, ahora pasa a una exposición pública, etcétera, es la prohibición del burka y del niqab si no hay identificación en espacios de dependencias municipales. También llama la atención que habrá multas de hasta 3.000 euros, es decir, sanciones muy graves por dormir en parques y jardines. Esto ha motivado que haya determinados grupos que digan, oiga, y esas personas van a poder afrontar una multa de hasta 3.000 euros, por ejemplo. Y se endurecen las sanciones contra despedidas de soltero incívicas, contra el botellón o conductas molestas en la vía pública, entre otros. A ver qué os parece un poquito todo, cogedlo por donde queráis. A ver, la ordenanza tiene una cara y una cruz, y es como un todo junto, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que saber distinguir perfectamente entre esas personas que tienen un comportamiento indiferente o irrespetuoso con los demás, que les da todo igual, y aquellas otras personas que están en una situación en la que la conducta que aquí viene regulada como sancionable no la hacen, digamos, a propósito porque quieran, sino porque viene derivada de una situación de pobreza. La pobreza es una realidad socioeconómica de nuestro entorno y puede resultar, digamos, molesto a alguien ver que alguien, pues la gente sin hogar, pues pueda dormir en un banco y lo apartamos y que se busque otro sitio, y si se mete debajo de un puente en el Ebro, pues igual ya ahí no le multamos, ¿no? Alguien que es insolvente económicamente no va a poder pagar ni una multa de 50 ni de 3.000 euros. También se contemplan multas de 3.000 euros por los insultos y humillaciones en la vía pública. Esto, pues bueno, tendrá su aquel también, cuando si se llega a aplicar. Hasta 1.500. Hasta 1.500. Hasta vale. 1.500 son sanciones graves. Claro, sí. Luego ya, una vez que recurres a los tribunales, nos encontramos con el tema de la libertad de expresión, de hasta qué punto y a quién y cómo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya veremos, ¿de acuerdo? Yo la cuestión con la ordenanza cívica, insisto en que son 3 pilares los que se necesitan para que haya un buen civismo: educación o reeducación, prevención, vigilancia, información por parte de la policía local y sanción en último lugar. Y dedicar más medios y recursos a la educación y reeducación y a la prevención que en último lugar a la sanción. Porque sancionar puedes pillar a uno, puedes pillar a dos, porque además los tienes que pillar infraganti, como hablaba el compañero antes de los grafiteros. El problema de llamar a la policía local, y esto es un problema recurrente, es que los efectivos que tienen son limitados y entonces dedican muchos efectivos a labores de seguridad ciudadana. Y no olvidemos que la policía local está, sobre todo y principalmente, para hacer cumplir las ordenanzas municipales. Entonces, si los dedicas a una cosa porque no hay suficientes recursos de Policía Nacional, que es quienes tendrían que estar, digamos, luchando más por la prevención del delito, no tanto tan apoyados en la policía local, cuando les llamas te dicen que no hay efectivos o que los efectivos están atendiendo una urgencia más importante que la de atender, por ejemplo, a un grafitero. Y por desgracia hay muchas urgencias en la ciudad. Así es. ¿Cómo ves en general esta ordenanza cívica, Fermín? Lo del burka, creo que estamos de acuerdo que no es algo de gusto de nadie, tampoco que pasen en pelotas, pero yo nunca he visto a nadie en pelotas por Zaragoza, tampoco he visto a nadie con burka. Entonces, claro, prohibir algo que prácticamente poner la tirita antes de la herida tampoco sé la función que tiene. O sea, pueden prohibir los coches voladores y aún no hay ninguno. Ya. Por cierto, el texto lo que dice, claro, no estoy curándose en salud, está prohibido el burka, el niqab, pasamontañas o casco de moto. Es decir, claro, con cualquier prenda que evite la identificación de la persona. Gafas de esquí, entiendo también, estas grandes que bueno, se llevan. supongo que también. Pero de nuevo tendrá que haber un policía que lo detecte, que pida una identificación y que en su caso lo sancione. Como muy bien no hay policía en todas las dependencias municipales, obviamente. Como muy bien ha dicho mi compañero, tienen que presentarse alternativas, no solamente punitivas, eso es, sino desde la educación, desde la más tierna infancia, empezar colaboración ciudadana, en lo que es eliminar los grafitis desde las asociaciones juveniles, lo que es el voluntariado, lo que es reinserción. Te he pillado con grafitis, pues ahora te toca limpiarlos durante tanto tiempo y si no una multa económica, que sea Hay muchas formas de poderlo hacer. Desde luego, que es una lacra, es una lacra. Que hay que atacarlo, porque a los problemas hay que atacarlos, o para solucionarlos, que es lo mismo, 2 formas distintas de decir lo mismo. Hay que solucionarlo y
y se ha optado por la mano dura, que actualmente puede ser más comercial. Es una posibilidad, pero siempre estaría muy bien intentarlo reforzar por la otra. Porque no nos olvidemos que si una persona actualmente no insulta, no tira papeles al suelo o no cruza en rojo, no es por el miedo que le vayan a pillar, sino porque es consciente de su seguridad, de la higiene de la ciudad, no quiere atraer bichos, es decir, el sentido común, que es lo que necesitan muchos ciudadanos de esta ciudad, como del resto de las ciudades. Fijaos bien las palabras de la Natalia Chueca. El libertinaje se va a pagar doble en Zaragoza. Se refería a que la nueva ordenanza incorpora, ya veremos cómo, porque esto es el qué, ya veremos el cómo, incorpora la obligación de reparar los daños que se han ocasionado al patrimonio público. O sea, no solo la sanción en patrimonio público, sino reparar esos daños. Bueno, yo creo que tan lamentable es que sea en patrimonio público como privado. Al comerciante al que le hacen un graffiti en la persiana de su tienda o en su escaparate tampoco le están haciendo un favor. Quiero decir que hay que combatir este tipo de comportamientos y actitudes incívicas. Hay gente que cree que ser grafitero es algo rebelde, pero eso ya está muy desfasado. Todos sabemos distinguir entre grafitis artísticos y grafitis de firma que solo buscan el decir Pepe estuvo aquí. Entonces, sobre todo, perdona, ¿y dónde se hacen esos grafitis? Exacto, y dónde buscando la visibilidad, ¿no? La firma, en este barrio firma fulano en 20 sitios y ya está. O en las persianas que veíamos antes. De todas formas, en la ordenanza cívica lo que sí que no va a solucionar es el problema del ruido. Porque eso es un elemento de incivismo. Has puesto el dedo en la llaga. Entonces, el ruido. Yo estoy en mi casa y no puedo hacer una vida tranquila y no puedo dormir por la noche. Esta ordenanza no va a solucionar lo que ninguna corporación, ninguna corporación municipal ha arreglado en 80 años desde que existe. Hay un cambio cultural progresivo hacia menos ocio nocturno. Sí. Evidentemente el comercio, la hostelería tiene perfecto derecho a ejercer su labor, pero en la vía pública las fuerzas del orden tienen que velar y vigilar, porque esas aglomeraciones, nosotros cuando nos vamos a concentrar tenemos que pedir un permiso a la subdelegación del gobierno, porque se permite ese ruido todas las noches en el casco histórico, en las zonas de ocio. Y ruido no es solo la gente de la calle, el ruido también son los aviones y el tráfico, y eso también es competencia del ayuntamiento, por mucho que nos digan que no. Es que están diciendo que no, porque lo del aeropuerto ya han dicho que se retira. En el plan estratégico del ruido han excluido el tráfico aéreo, pero los zaragozanos, 42.000 zaragozanos que vivimos en el Distrito Sur, tenemos un corredor aéreo que no se usa, es como tener una autopista y que los coches vayan por la carretera comarcal y nadie se hace cargo de ello. Perdón. No, lo del ruido... Sí, me lo has quitado porque quería... comentar, porque es cierto, la contaminación acústica, que muchas veces hablamos de la atmosférica, pero nos olvidamos también de la lumínica y sonora, también es contaminación, es importantísimo, se hace cumplir, se tendría que hacer cumplir con la vigilancia de la hora de cierre de los bares, no por los bares, que muchos bares, o sea, lo primero que quiere el dueño del bar es irse a dormir a su casa, sino la gente que sale, vamos a decir, un poquito animada de más, y quieren mantener la fiesta fuera del recinto cerrado, en un espacio público, y más ahora que empiezan las temperaturas elevadas y vamos a dormir con las ventanas abiertas, es muy importante que en esas horas haya un extra de vigilancia a la hora de cerrar los bares. Porque es cuando uno va, es más probable que haga grafitis, que grite, que tire vasos o intente llevar una bebida por la calle para tirarla. Las despedidas de soltero, la ordenanza, he vivido por el centro durante muchos años y las despedidas de soltero, o sea, te sentías en las fiestas de San Mateo, en Calatayud, Por eso quedan ahora reflejadas con más sanciones. Para las despedidas incívicas. Claro, las que sean, ¿verdad? Que no... Me llama la atención porque, a ver, ponen despedidas de soltero, hay gente o fiestas que se están poniendo despedidas de matrimonio, de divorciados, que celebran el divorcio, ¿no? Entonces, al final, como no es una cosa y es de la otra, pues al final, o un cumpleaños, al final se trata de que la gente, no moleste, que respete a los demás y que todos nos podamos divertir, pero teniendo presente, a ver, yo se ve claramente que tengo una edad, he sido joven y no era consciente de lo que molestaba. Pues hemos consumido nuestro tiempo. Muy bien. Iremos viendo la ordenanza, si cambia algo con aportaciones o no, o se queda así, lo iremos comentando. Gracias a los dos, Nacho, Jordán, Fermín, gracias. Y a todos ustedes, gracias por su atención. Siguen con la mejor programación. Hasta mañana.